cuestión de las voluntades en Cristo es tratada por Santo Tomás primero para plantear que en él hay dos voluntades, como enseña el Concilio III de Constantinopla y sobre todo Máximo, el confesor. Y allí él conoce bien, muestra su conocimiento de los concilios, los primeros concilios, y también la enseñanza de los adversarios de la verdad y del concilio y de los que defienden la verdadera enseñanza. Eso él lo plantea, lo desarrolla en el primer artículo. Aquí quisiera dedicarme a lo que él hace a continuación, y es una serie de distinciones en la voluntad humana de Cristo que ayudan a entender un pasaje difícil para el teólogo, que es el de Jesús en Getsemaní, cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando vemos un cierto combate, una cierta agonía en Cristo, en su humanidad. Santo Tomás va a decir que en Cristo hay una voluntad humana, una voluntad divina y una voluntad humana, y que esa voluntad humana nosotros podemos considerarla de diversas maneras. Dice, por una parte, la voluntad humana puede considerarse como una voluntad racional, una voluntad espiritual, y que hay una participación de esa voluntad espiritual en la afectividad humana. Esto no se encuentra en los animales, que tienen una afectividad semejante a la nuestra en el orden pasional, en sus sentimientos más animales, pero al no ser seres espirituales, no tienen esta participación de lo espiritual, de lo racional. Nuestra afectividad pasional, y pasional, acá uso la expresión en el sentido de las pasiones, el Tratado de las Pasiones, que Santo Tomás toma también de los antiguos. Esta afectividad nosotros, Santo Tomás la llama una cierta voluntad por participación, esa sensibilidad. Luego, la voluntad propiamente dicha puede considerarse como una cierta naturaleza o puede considerarse como obrando racionalmente y entonces llegando a elegir lo más conveniente. En cuanto a naturaleza, nuestra voluntad tiende de manera, está determinada a su propio bien. Y en cambio, en cuanto racional, ¿sí?, como llama Santo Tomás, en cuanto razón, esa voluntad va a elegir un bien o el otro. Y así, con esta triple distinción en la voluntad humana, Santo Tomás va a explicar que cuando Jesús se confronta con la muerte para desarrollar su misión, su voluntad como participación, es decir, su sensibilidad rehúye el dolor, rehúye la muerte, y es una sensibilidad sana la que se opone a la muerte. Su voluntad como naturaleza, considera la vida como algo bueno, y por lo tanto su voluntad como naturaleza también se opone a la muerte. Pero su voluntad como razón es capaz de ordenar y elegir un bien más grande que la vida temporal, que la vida terrestre de Cristo. Y entonces puede elegir algo incorporando la oposición sana y justa de su voluntad como naturaleza y de su sensibilidad o voluntad como por participación. Por lo tanto, cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, él
decirlo, no se haga, ¿sí? Esa expresión es la expresión de su voluntad humana plena, que incorpora todos estos elementos. Que no se haga, esa es su voluntad que se expresa. Después dice, mi voluntad, allí está hablando de su voluntad por participación, es decir, su sensibilidad, de su voluntad en cuanto a naturaleza, que adhiere al bien que es la vida, y dice, sino la tuya, evidentemente la voluntad de Dios, que para complicar un poco más uno podría decir, es su voluntad, su propia voluntad divina, y es su voluntad ahora, su voluntad humana plena. Él elige la voluntad de Dios. Su sensibilidad no es que se opone a la voluntad de Dios, porque la sensibilidad es incapaz de captar la voluntad de Dios como algo bueno. Y su voluntad como naturaleza no se opone a la voluntad de Dios, simplemente se opone a la muerte. Entonces en Cristo no hay una riña, una lucha entre estas voluntades, hay un ordenamiento que no es sin sufrimiento, no es sin esta combate que vemos en su sensibilidad, pero que es con verdadera paz, porque su voluntad está completamente unida y ordenada a la voluntad de Dios.